de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Varda Fishbein para seguir hablando de la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a una localidad en Ucrania actualmente con un nombre en Yiddish que es Ungvir, pero que ha recibido otros nombres, ¿no?, de los cuales nos hablarás. Efectivamente, como ciudad actual de Ucrania, como tú has dicho, se llama Uzhgorod. Antes se llamó Ungvar, cuando la gobernaron Checoslovaquia y Hungría, ya veremos, pero los judíos la conocieron o la conocían y la nombraban como Ungvir. Hasta 1920 formó parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces pasó a integrar territorio de la entonces República de Checoslovaquia recién fundada. Entre 1938 y 1945, cuando los nazis desmembraron ese país, la gobernó Hungría, y finalmente desde 1945 hasta 1991 pasó a ser parte de la República Ucraniana de la Unión Soviética, es decir, de la Unión de Repúblicas. Hoy es cuando, conocida como Uzhgorod, pertenece a la República de Ucrania independiente. No hay una evidencia clara sobre el momento en que los judíos comenzaron a llegar a Ungvir, tal como sucede con otras muchas localidades. Algunas fuentes sostienen que los primeros en llegar fueron sefardíes, que ya tenían una comunidad en el siglo XV, mientras que otras fuentes afirman que los primeros en asentarse allí fueron judíos que huían de la rebelión de Khmelnytsky, que tuvo lugar en 1648 y 1649, y en este caso eran ashkenazíes. A finales del siglo XVIII y principios del XIX llegaron inmigrantes desde la Galicia polaca, lo que contribuyó a un gran crecimiento de la Keilah local. Aunque había seguidores del hasidismo, no hubo una dinastía significativa hasídica en Ungvir hasta el siglo XIX. La mayoría de los judíos eran ortodoxos misnagdim u opositores a dicho movimiento, y ellos fueron la voz dominante de la Keilah. A principios del siglo mencionado, el XIX, en Ungvir se abrió una yeshiva pionera en esa zona subcarpática. La ciudad tuvo algunos importantes rabinos, entre ellos Elazar Lov, director del Presidium Rabínico de la Asociación Nacional Ortodoxa Húngara. En el año 1864, Karl Jäger abrió una imprenta hebrea y el primer libro que imprimió fue una responsa de Rabbi Meir Eisenstatter, que fue rabino en la ciudad hasta 1852, un referente espiritual para la comunidad local y para todos los judíos de Hungría. Esta imprenta continuó con su labor hasta 1878. A partir del siglo XIX fueron numerosos los profesionales médicos, abogados y otros en Ungvir, lo que propició la extensión de las ideas del judaísmo reformista y el nacionalismo húngaro. Los judíos más liberales intentaron una modernización en materia educativa que se topó con una firme oposición de la ortodoxia. Incluso cuando en la década de 1860 los reformistas intentaron abrir un seminario rabínico, los sectores ortodoxos lo impidieron. Pese a dicha oposición, desde 1890 la ciudad tuvo una escuela primaria judía que impartió clases en húngaro y luego en checo. Más tarde se fundaron escuelas cuya lengua de enseñanza fue el hebreo. La Keilah tenía además un Talmud Torá y una yeshiva. La ortodoxia nada pudo hacer cuando a finales del siglo XIX el gobierno magiar impuso de manera obligatoria que toda la población estudiantil se formara en escuelas seculares como parte de su programa de nacionalización húngara. En el año 1904 comenzaron a ofrecerse oficios religiosos en una sinagoga central para la que se construyó un edificio de bella arquitectura. Asimismo había un hospital judío y un hogar para ancianos.
Entre los años 1920 y la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue un referente en la publicación de obras rabínicas tradicionales. La localidad se había convertido en un centro financiero e industrial de magnitud y los judíos destacaban en ambas áreas. En el siglo XX cundió la politización tanto de la actividad sionista como no sionista, destacando el partido judío Židovská strana, que tuvo en Ungvír una de sus bases más firmes. A su vez, durante el periodo 1919-1938, cuando la ciudad pasó a ser territorio checoslovaco, muchas familias decidieron que sus hijos estudiaran en escuelas checas, aunque la lengua local cotidiana siguió siendo el ruteno o el magiar. En la década de 1934 se fundó una escuela secundaria hebrea que tuvo que cesar sus actividades en abril de 1944 al iniciarse las deportaciones de los judíos a Auschwitz. Firmado el Pacto de Múnich en el año 1938, la ciudad pasó a ser gobernada por Hungría, que puso en marcha una serie de leyes antijudías. En 1941 vivían en Ungvír, según datos censales, 9.576 judíos, un 27,2% de toda la población. A principios de 1939 y hasta 1940, aquellos residentes judíos que eran ciudadanos de origen polaco o checo fueron expulsados de Hungría y enviados a Polonia, donde la gran mayoría pereció. Pese a la simpatía del gobierno húngaro con el eje, cuando estuvo claro que Alemania perdería la guerra en marzo de 1944, el gobierno húngaro intentó un giro para acercarse a los aliados y ante esta situación Alemania invadió el país. A finales de ese mismo mes, la Kehilá de Ungvír fue multada, entre comillas, por los nazis que obligaron a los judíos a pagar 2 millones en moneda húngara, unos $400.000 al cambio de la época. Debían entregar esa suma en un plazo de 48 horas y en los días siguientes también debieron entregar algunos muebles y pianos y radios. Además, se los obligó a llevar el distintivo amarillo y se les impuso un toque de queda. Luego, todos los judíos del condado de Ung, al cual pertenecía la ciudad, fueron concentrados para ser trasladados a un gueto. Este movimiento se inició en abril de 1944 y los judíos fueron encerrados en una fábrica de ladrillos y un almacén de madera situados a las afueras de Ungvír. Alrededor de 25.000 personas quedaron así confinadas sin que tuvieran cubiertas las necesidades más elementales de alimentación, agua e higiene. Esto fue el caldo propicio para que se extendieran diversas epidemias, lo que se aprovechó para deportar a los judíos concentrados. La deportación a Auschwitz comenzó el 16 de mayo y acabó el 31 de ese mismo mes de 1944. En tan solo 15 días se realizaron 5 transportes. Así, los judíos húngaros, como testificaron sobrevivientes del campo de exterminio, fueron los últimos en llegar, pero los trasladaron en grupos integrados por 5.000 personas cada uno de los días de la deportación. En su gran mayoría fueron asesinados por gas apenas llegar, de manera prácticamente casi todos los judíos de Ungvír no sobrevivieron a la guerra. Después de la contienda, varios cientos de supervivientes, no necesariamente de la ciudad, regresaron allí, pero la mayoría rápidamente se marcharon a Checoslovaquia. Los que quedaron también emigraron en su mayoría muy pronto y los que no lo hicieron sufrieron discriminaciones de todo tipo, religiosas, sociales y étnicas por parte de los vecinos magiares. La ciudad, ya con el nombre de Uzhhorod, pasó a formar parte del territorio de Ucrania, que por entonces se convirtió, como hemos dicho, en una de las repúblicas soviéticas socialistas. En estas circunstancias, a las sinagogas ya destruidas durante la guerra, se sumó la nacionalización de las que aún estaban en pie, destinándose a diversos usos. En el año 2005 aún vivían y se identificaban como judíos unas 600 personas de Uzhhorod, casi todas ancianas.
La actividad comunitaria comenzó a revivir tímidamente con el apoyo del Joint, ya en la nueva República de Ucrania independiente. Decimos con el apoyo del Joint, el Comité de Distribución Conjunta judío-estadounidense, que les prestó ayuda. Esa nueva Keilah dispone de una sinagoga, un centro comunitario, una escuela y publica una revista titulada Gut Shabbos, Buen Sábado. Ofrece servicios religiosos y actividades culturales a toda la región de los Cárpatos. Asimismo, supervisa a otras comunidades cercanas de las localidades de Munkach, Chus, Vinogradova y Rachov. Y bien, entre las personalidades destacadas nacidas en esta ciudad, es preciso mencionar al dayano juez rabínico Shlomo Ganzfried, compilador del tratado Kitzur Shulchan Aruch, publicado en 1864, que sigue utilizándose hasta hoy. Se trata de una versión abreviada del Shulchan Aruch, o la mesa servida, de Rabbi Yosef Kar. Este libro, escrito por el sabio de Safed, consta de un conjunto de leyes de la Torá y el Talmud, como también de los libros Arbaturim de Yaakov Ben Asher y del volumen Beit Yosef del propio Caro. Es una guía alágica o de la tradición que aceptan todas las autoridades rabínicas. Su estructura se divide en 4 libros, cada uno de los cuales trata los siguientes temas. El primero, el ciclo de la vida, oraciones y festividades. Le sigue otro sobre las leyes alimentarias, la kashrut y las normas a seguir en duelos. El tercero trata las relaciones de género entre hombres y mujeres. Y el último es sobre derecho público, penal y privado. Y obviamente es un libro extenso, y lo que hizo el Dayan y rabino Shlomo Ganzfried de Ungvir fue reducirlo, hacer una compilación más abreviada que fuera más útil para la utilización cotidiana. Y bien, Jorge, con esto terminamos de recorrer Ungvir, con la alegría de que aquí ha vuelto a haber una comunidad judía que hoy en día y por aquella zona de 600 personas se considera bastante numerosa. Pues con esta alegría vamos a seguir invitándote a que dentro de 2 semanas vuelvas a visitarnos para darnos a conocer otro punto de esa geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta entonces. Hasta entonces, Jorge.